Hoy vamos a agregar al papá de Jesse y Joy a la lista de papás de celebridades que la gente detesta porque fueron malos padres, como por ejemplo el papá de Michael Jackson o Luisito Rey, el papá de Luis Miguel. ¿Cómo les explico que la mayoría de canciones súper tristes de Jesse y Joy no están inspiradas por un corazón roto, por una expareja, sino por el dolor que les causó su papá? Yo tenía panic attacks porque sabía que iba a ver a mi papá. Pero le tenía mucho amor y miedo a la vez. Bueno, por si no sabían, Jesse y Joy son hermanos y crecieron en una casa súper religiosa porque su papá no solo era devoto, sino que era el pastor de la iglesia. Y era de estos pastores que quería que toda la comunidad viera a su familia como perfecta, como ejemplar. Los tenía súper sometidos no solo a sus hijos, sino también a su esposa. Joy cuenta en su documental que ella de verdad se esforzaba por ser la hija perfecta y agradar a su papá en todo lo posible. No nada más es tu papá, es una figura religiosa importante, entonces es un representante de Dios. Jesse y Joy comenzaron cantando en la iglesia, pero poco a poco se dieron cuenta del talento que tenían estos niños y cuando ellos comenzaron a hacer música más comercial, su papá quería estar metido en todo. Controlaba sus amistades, controlaba sus contratos, no los dejaba escribir canciones ellos solos. Él siempre tenía que estar presente y metido en la letra. Todo involucraba al papá. Pues siempre entre ellos decían que eran Jesse and Joy. Era Jesse, el and era el papá y Joy. En casi todas las entrevistas, todos los conciertos. Él hacía todo, él hablaba todo. Siempre quiso estar presente en el proceso de las canciones. De hecho, le molestaba un poco cuando escribíamos en las madrugadas porque él no estaba presente. Aunque ya habían empezado a trabajar a una edad de adolescentes, tenían un montón de problemas de dinero porque el único que controlaba todo el dinero que entraba era su papá. A tal punto que Jesse y Joy pasaron mucho tiempo sin saber realmente cuánto dinero estaban ganando porque ellos no lo veían. No sabíamos cuánto dinero estaba entrando porque no sabíamos cuánto eran los contratos. Nos íbamos de gira y iban bastante limitados de dinero. Con 200 pesos cada uno. Yo sentí tan feo porque no había dinero que darle, que yo supiera. Pero yo decía, oye, pero pues qué raro, ¿no? O sea, debería haber un poquito más de afluencia de dinero para que ellos se compraran por lo menos unas quesadillas en la carretera. De hecho, cuentan que con su primer cheque estaban súper emocionados porque querían comprar unas guitarras y su papá no lo dejó y se fue a comprar una camioneta, ni siquiera para la familia, para la iglesia. Este señor básicamente los tenía trabajando, los controlaba, no les daba libertad artística y encima les robaba el dinero. Joy, como era la niña de la casa, dice que la tenían súper controlada, no la dejaban tener amigos fuera de la iglesia y que incluso los amigos de la iglesia estaban controlados por sus papás, no la dejaban salir, a menos que fuera para trabajar. Cuando vienes a la casa no puedes salir después de ciertas horas, pero cuando te vas a hacer dinero para la casa puedes estar afuera las horas que sean y sin dormir, pero regresas aquí y estás en mis reglas, pero tu dinero es el mío. Ella comenzó a intentar escaparse y rebelarse, pero que su papá empezó a poner a Jesse en su contra. Jesse tenía que seguir las instrucciones que le decía su papá. O sea, tú como hombre tienes que ser así, como hombre tienes que decir. Y yo creo que él en ese momento también para él era un cruce de cables. Nosotros no nos preguntaban. A mí me llegaba mi calendario una vez al mes. Se agregan más ciudades, se agregan más compromisos por ciudad y yo literalmente veía un día libre al mes. A pesar de todo, Joy dice que para ella su papá era su Superman, este hombre con una mega fuerza que mantiene a la familia unida, que es un hombre ejemplar para todos. Pero un día ella se da cuenta de la boca de la misma amante que su papá tenía varias mujeres. Y a Joy se le rompió el corazón en maneras que nunca se había imaginado. Cuando ella se enteró de esto, ellos estaban de gira y dice que ella tenía el corazón tan roto y no sabía cómo al mismo tiempo tenía que salir al escenario a entretener a todo el público cuando ella sentía que la tristeza la estaba aplastando. Leí un comentario que la gente que seguía a Jesse y Joy decía que yo como que no tenía cercanía con los fans, como que era una persona muy distante. Y yo por dentro decía, es que si supieras. Dice que entró en un proceso de depresión súper terrible y que la única que la mantenía de pie era su perrita. Por su salud mental y por su sanidad y porque no quería estar viéndole la cara a su papá, había decidido irse de la casa. Y cuando su papá se enteró que ella se iba a ir de la casa, le dijo, bueno, te vas, pero la perra se queda con... Pretzel era su vidita, era su hijita. Yo me iba a escapar. Yo dije, ya lo tengo planeado. Me voy a morir en el intento, pero yo me voy a escapar. Dice, ¿a dónde te vas a ir? Le dije, una amiga me va a dar asilo. Me dice, ¿no te vas? Le dije, no, te estoy preguntando. Te estoy avisando que me voy de la casa. Pero al momento de irme, me iba a agarrar a mi perrita. Y me dice, no, ella se queda conmigo. Y ha sido de las decisiones que hasta la fecha no puedo. Del dolor. Porque siento que me escapé de ella. Y al poco tiempo se murió. Ay, no. No, si quieres paramos tantito. Y aquí es cuando nos hace clic que la canción de Con quién se queda el perro en realidad no es de una pareja que está rompiendo, es de ella separándose de su papá y su papá quedándose con lo único que ella ama, que es su perro. Sé que esta vez me marcho atrás,
se quede el perro. A los dos hermanos les había afectado tanto lo que su papá le estaba haciendo a su mamá y que su mamá ni siquiera estaba enterada. Y también les dolía el hecho de que su papá ni siquiera se sentía culpable y sabían que nunca se iba a disculpar. Entonces ellos decidieron disculparse en nombre de su papá para su mamá escribiendo la canción Quédate. Sentía que mi mamá merecía una disculpa proper. Entonces Jess y yo le hicimos esa canción a mamá porque mi papá no se iba a disculpar con mi mamá. Perdóname no estaba en el vocabulario de mi esposo. Fue la primera canción que escribimos en la casa sin permitir que nuestro papá se sentara con nosotros. ¿Sabes por qué hicieron ese tema? No. Ese tema lo hicieron pensando en lo que les gustaría que Eduardo te haya dicho a vos. Tenías que hacerme llorar. Yo no merezco los hijos que tengo. Otras canciones que también son escritas para su padre es la canción Invisible, donde tenemos a Joy hablando sobre la necesidad de sentirte querida por una persona que amas y que sabes que debería amarte pero no lo está haciendo. Sí, Joy poco a poco toma fuerza y se va de su casa y se separa de su familia y corta toda relación con ellos porque ella sentía que era parte de su proceso de sanar y su papá le dijo a todos que ella se había ido, que los había abandonado, que era la mala de la historia y que nadie tenía permitido hablarle. Si yo tenía 22 años, fueron como 3 años que yo no hablé con ellos. O sea, era mi cumpleaños y yo tenía 200 llamadas perdidas. Después mi suegro como que nos hacía pensar cosas de que ella nos abandonó, ella se fue. Yo tenía panic attacks porque sabía que iba a ver a mi papá. Entonces me tenía que esconder atrás de camerinos o lugares para que no me viera. Pero quiero decirles que esto no detuvo que ella siguiera trabajando con Jesse. Entonces habían como mucha fricción entre hermanos porque Jesse se había quedado en casa y estaba escuchando todo lo que su papá decía. Y Joy se había ido a vivir sola. Se pelearon como hermanos y ahora imagínate como artistas. No se ponían de acuerdo de cosas desde las más básicas hasta las más complicadas. Y de alguna manera tenían que encontrar la forma de trabajar juntos. Llegó un punto donde ambos fueron a Argentina porque iban a hacer un cameo en una película. A Joy le dio varicela y Jesse se recordó que su papá decía que las enfermedades eran castigos de Dios por nuestros pecados y comenzó a decirle a Joy que la varicela que le había dado era por lo que ella le estaba haciendo a su papá. Creo que Dios te está castigando porque lo que estás haciendo a mi papá. Lo único que vino a mi mente era por la educación que nos dieron. Estos dos hermanos estaban atravesando diferencias tremendas mientras seguían trabajando juntos. En un punto se dieron cuenta que solo se tenían el uno al otro y la familia continuó teniendo miles de problemas y estos hermanos sentían que todavía habían cosas que no se habían dicho entre ellos. Entonces se escribieron Con quién se queda el perro. Un álbum que básicamente es una carta entre ellos dos hablándose y diciéndose las cosas que tal vez no se pudieron decir antes. Como por ejemplo la canción Corre, que casi todos la interpretamos como una canción de pareja. En realidad es una canción sobre hermanos, diciéndose lo que sienten en un punto donde los dos sentían que ya no podían. Libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. En eso les avisan que su papá falleció y para los dos ese fue un golpe fuertísimo. Tuvieron un momento donde ambos se fueron a caminar a un atardecer para procesar lo que estaban viviendo y escribieron juntos la canción Un besito más, la cual se la mandaron a Juan Luis Guerra e hicieron una colaboración dedicada a su papá. Yo recuerdo que estaba más o menos aquí en este lugar y de repente veo que ellos comienzan a llorar. Tuve que ir a consolar a Joy porque estaba inconsolable. Jess y Joy, pues es que es como si mi papá estuviera aquí parado. Que papá, aún ya cuando no está, se sale con la suya, ¿no? The song we wrote for our daddy who passed away. Creo que Un besito más es un manifiesto de amor. Un manifiesto de amor de dos hijos a su